Le doy los buenos días a las personas que se van conectando. Les vamos a esperar unos segunditos para que se vayan conectando todas las personas que están inscritas y podemos dar inicio a la charla del día de hoy. Vamos a esperar unos segundos. De todas maneras, los vamos a empezar puntual para respetar el horario de todas las personas que ya se están conectando, ¿sí? Mientras aguardamos, el tema que vamos a tratar en el día de hoy son algunas particularidades de la operativa de trading en Uruguay y vamos a ver la normativa fiscal vigente para este tipo de operaciones. Ya creo que vamos teniendo algunas personas más conectadas. Vamos a esperar unos segundos más. Les doy la bienvenida a las personas que se van conectando y vamos a guardar unos segundos más para que se puedan conectar la mayor cantidad de personas posible y tratar de iniciar obviamente el webinar en horario. Bueno, vamos a dar inicio a al webinar del día de hoy. Y vamos a ver, digamos, previo a lo que es la normativa de trading en Uruguay, vamos a ver algunos aspectos generales de las condiciones que brinda Uruguay y luego vamos a pasar a los aspectos tributarios en sí de las operaciones de trading. ¿Por qué vamos a elegir Uruguay? ¿Por qué elegiríamos Uruguay como país de destino en un negocio? Uruguay posee muchas ventajas competitivas con respecto a otras jurisdicciones como pueden ser la estabilidad jurídica, política y social, reglas claras y transparentes, su ubicación geográfica. Hay que recordar que Uruguay está ubicado en un lugar privilegiado con un puerto de entrada y salida de mercadería muy privilegiado, tiene infraestructura logística y tecnología líder en América, tiene libertad para disponer y mover capitales sin tener implicancias impositivas para sí o para sus accionistas. Luego también no tenemos que olvidar que el sistema tributario uruguayo ofrece varias ventajas como son exoneraciones impositivas importantes, con incentivos a la inversión extranjera y nacional. En Uruguay no existen restricciones para la repatriación de utilidades y existe igualdad de trato para locales y extranjeros. Por lo tanto, podemos concluir que Uruguay proporciona un ambiente propicio para el crecimiento y la expansión de empresas en Latinoamérica. Además, brinda un entorno fiscal altamente favorable para las operaciones de comercio internacional, por lo que Uruguay se convierte en una opción competitiva y rentable en el mercado global. Antes de empezar con la normativa en sí, también quisiera repasar algunos aspectos formales y ver algunos de los tipos societarios más comunes a la hora de tomar la decisión de instalar un negocio en Uruguay. Por un lado tenemos las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades por acciones simplificadas y las sucursales de las compañías extranjeras. Lo que tienen en común todas ellas es que pueden llevar a cabo actividades comerciales y aislar a los accionistas de las deudas de la empresa. Las sociedades por acciones simplificadas es un tipo societario que fue relativamente recientemente aprobadas, hace un par de años, que las sociedades por acciones simplificadas están vigentes en Uruguay y ofrecen dos características que son su rapidez en la constitución y también en cuanto a que son, digamos, más económicas al momento de constituirlas.
O sea que son dos ventajas bastante particulares y que pesan al momento de tomar la decisión de elegir el tipo societario. También quiero mencionarles que Uruguay tiene convenios para evitar la doble tributación y acuerdos de intercambio de información con varios países. Y ahora vamos a ver por qué quiero señalar este punto. Quiero hacerles la distinción y aclararles la diferencia que hay entre un convenio para evitar la doble tributación y un acuerdo de intercambio de información, ya que los convenios para evitar la doble imposición tienen como finalidad evitar la doble tributación de los contribuyentes, previniendo el efecto disuasivo que pueda tener la doble tributación sobre la circulación de bienes y servicios, la libertad de inversiones internacionales y la transmisión de tecnología, otorgando una razonable seguridad jurídica y fiscal. En cambio, los acuerdos de intercambio de información tienen como finalidad mejorar la cooperación entre las administraciones tributarias, permitiendo a los estados contratantes el acceso a la información previsiblemente pertinente para el cobro de sus impuestos, así como para detectar la evasión y combatir el fraude fiscal. Obviamente que en este segundo punto, en cuanto a los acuerdos, no es que cualquier administración fiscal puede pedir cualquier tipo de información, sino que tiene que haber un respaldo suficiente, un motivo probado de que efectivamente esa administración fiscal puede pedir esa información del contribuyente, ya que hay que recordar que existe el secreto tributario. Acá les dejo el listado de los países con los cuales Uruguay tiene convenios para evitar la doble tributación y los países con los cuales Uruguay ha firmado acuerdos de intercambio de información. Entonces, la importancia de que Uruguay tenga vigentes convenios para evitar la doble tributación es que, porque se puede utilizar el pago del impuesto que se hace en el territorio para descontar impuestos en otras jurisdicciones en caso de que exista un convenio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, digamos, es la ventaja de que Uruguay tenga tantos convenios para evitar la doble tributación firmados y vigentes actualmente. También Uruguay ha firmado tratados de libre comercio. Actualmente los tratados vigentes son el de Uruguay-México, que está vigente desde el año 2004, y el de Uruguay-Chile está vigente desde el año 2016. Ahora sí vamos a ver la normativa, digamos, de lo que son las trading, habiendo hecho este preámbulo de lo que ofrece Uruguay al momento de instalar un negocio y toda, digamos, la infraestructura que puede ofrecer Uruguay a los inversores extranjeros. Entonces, Uruguay ofrece ventajas para el inversor extranjero y vamos a desarrollar el tratamiento tributario de una operación en la que la sociedad uruguaya realiza la compraventa de bienes y o servicios en el exterior y luego los revende también al exterior, sin que dichos bienes ingresen al territorio uruguayo en ningún momento o sin que estos servicios sean prestados desde Uruguay. Esto es, digamos, que ahora vamos a ver la normativa, la resolución que, digamos, está vigente para este tipo de operaciones y esta es una condición para que se pueda aplicar la normativa de trading y el aprovechamiento de los beneficios fiscales. En cuanto, entonces, como decíamos, hay una normativa que regula, se encuentra regulada por la resolución 51/97, emitida por la Autoridad Fiscal de Uruguay, que es la Dirección General Impositiva, y que establece el marco tributario a los efectos de determinar la carga tributaria en lo que respecta al impuesto a la renta. Acá cuando hablábamos de que Uruguay ofrecía estabilidad jurídica, em, obviamente acá es un elemento probatorio porque hay que ver que la resolución que rige para lo que es la operativa de trading data del año 1997, o sea que esta normativa tiene casi 30 años, ¿verdad?
Y vamos a leer textual lo que dice la resolución 51 del año 97 en lo que tiene que ver con la operativa de trading. Dice la resolución, establece a los efectos de la liquidación del impuesto a la renta de la industria y comercio un régimen de determinación de la renta neta de fuente uruguaya correspondiente a las siguientes operaciones de intermediación realizadas en territorio nacional. Por un lado, la compraventa de mercadería situada en el exterior que no tengan por origen ni destino el territorio nacional. Acá vamos a resaltar este punto. No tiene ni destino el territorio nacional, ¿sí? O sea, tiene que ser comprada en el exterior para ser vendida hacia el exterior sin que pase por territorio uruguayo. Y dos, la intermediación en la prestación de servicios, siempre que los mismos se presten y utilicen económicamente fuera del referido territorio. En los casos establecidos en el numeral anterior, la renta neta de fuente uruguaya se fija en el 3% de la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra de los referidos bienes y servicios. Ahora vamos a ver un ejemplo numérico para ver cómo se aplica esta resolución, ¿sí? Esta resolución entonces tiene efectos tributarios muy favorables para la empresa que desarrolla este tipo de actividades en lo que respecta al impuesto a la renta. El impuesto a la renta, entonces, como vimos en la redacción de la resolución, la base imponible que se debe considerar para la liquidación del impuesto es el precio de venta de la mercadería o servicio y el costo de la misma, y a la cual, y a esa diferencia, se le aplica el 3% a los efectos de determinar la renta ficta que debemos grabar. Sobre este resultado, o sea, sobre esta renta ficta, ahí recién aplicamos la alícuota de impuesto a la renta vigente en Uruguay, que actualmente es la tasa del 25%. Entonces, la tasa efectiva para operaciones de trading se convierte en el 0,75%. Acá vemos lo atractivo de esta resolución. También esta resolución tiene impacto sobre la distribución de dividendos, porque la distribución de dividendos en Uruguay están grabados a la tasa del 7%, lo cual se aplica hasta la concurrencia con el monto de la renta neta fiscal grabada por IRAE y en la proporción que corresponda a cada socio accionista. De la forma que vimos anteriormente, como las operaciones de trading están grabadas a una renta ficta, este 7% también se va a aplicar sobre la renta ficta. Entonces, acá esta tasa del 7% aplicado sobre la alícuota del 3% sobre el precio de venta menos el precio de compra, termina teniendo una alícuota bastante reducida. Vamos a ver un ejemplo numérico. Entonces, si sumamos el impuesto que se debe pagar sobre la renta bruta por concepto de IRAE y de distribución de dividendos, que fue lo que vimos anteriormente, la tasa es del 0,96. ¿Cómo llegamos a este 0,96%? Vamos a suponer que generamos una renta bruta de $100.000, le aplicamos el 0,75% para calcular el IRAE, vamos a tener un impuesto de $750, vamos a aplicar por la distribución de los dividendos, el 7% sobre la renta neta fiscal, ahí vamos a tener $210 y vamos a tener un total sobre cada $100.000 de renta generada, $960 de impuestos, lo que da una carga fiscal total del 0,96%. También la resolución 51/97 tiene impacto sobre los pagos de servicios técnicos al exterior. La normativa actual en Uruguay considera de fuente uruguaya a los servicios técnicos prestados fuera de la relación de dependencia en un sentido muy amplio. Ámbito de gestión técnica, administración, asesoramiento de todo tipo, etcétera. Entonces, al momento de pagar estos servicios técnicos, también, obviamente, como agente de retención, la empresa uruguaya va a tener que pagar, pero también sobre la tasa reducida. Entonces, también el efecto sobre
los servicios técnicos, también hay un impacto de esta resolución, por lo tanto el impuesto a retener va a ser menor. Em, entonces, vamos a ver un ejemplo numérico, igual que hicimos con el tema del IRAE y de la distribución de dividendos. Si tengo un servicio prestado del exterior de 100 pesos, en condiciones normales, el impuesto a la renta de no residentes que aplicaría sería la tasa del 12%, terminaría pagando 12 pesos. Pero teniendo en cuenta que solo debo gravar una alícuota reducida del servicio, entonces voy a aplicar el 5% sobre esos 100 pesos, y para aplicar el impuesto a la renta de no residentes termino pagando 0,6 pesos y no los 12 pesos que terminaría pagando una empresa que no está, digamos, amparada por la resolución 51/97. Vamos a ver otras consideraciones. Antes de ver otras consideraciones, les aclaro que obviamente que al final de la charla vamos a tener un ámbito de preguntas y respuestas. Por lo tanto, si tienen alguna consulta respecto de estos temas que estamos hablando, con mucho gusto vamos a poder responderlas al final de la charla, o si lo prefieren también lo vamos a poder responder vía mail en caso que ustedes así lo prefieran, o si el tipo de pregunta también amerite, digamos, una respuesta vía correo, ¿sí? Solo entonces para tener en cuenta, Uruguay grava el patrimonio. Estas son algunas consideraciones, digamos, adicionales a lo que es el impuesto a la renta, que es lo que acabamos de ver. El patrimonio, Uruguay grava entonces el patrimonio neto fiscal al cierre del ejercicio fiscal de las personas jurídicas. Entonces, esto porque también quiero mencionarles el impuesto al patrimonio que debería pagar este tipo de empresas. Para ello se deberá tener en cuenta principalmente los saldos bancarios que se mantienen a dicha fecha dentro del territorio uruguayo. De todas formas, esto es, digamos que es un punto para considerar al momento de abrir la empresa e iniciar el negocio, que no existen impedimentos para que las cuentas bancarias se abran en otro país. Entonces, esto implicaría que se reduciría bastante el impuesto al patrimonio a pagar, aunque digamos que este impuesto no es lo que más pesa en un negocio. Por lo tanto, el impuesto al patrimonio no sería un motivo relevante o un aspecto que pesa tanto al momento de tomar la decisión de iniciar este tipo de negocios, ¿sí? La tasa del impuesto al patrimonio para personas jurídicas en Uruguay es del 1,5%. Bueno, creo que acá con estos puntos pudimos resaltar, digamos, lo que es más importante en la operativa de trading, cómo aplica la resolución 51/97, qué efectos tributarios tiene esta resolución. Y mientras ustedes plantean las preguntas, les quiero decir que nuestra empresa está trabajando en más de 12 países. Se encuentra en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, que es de donde estamos haciendo esta conversación, y Estados Unidos. Todo nuestro grupo de oficinas tiene la misma modalidad de trabajo. Por lo tanto, cualquier consulta que quieran hacer, tanto para Uruguay o como para otros países, cualquiera de nuestras oficinas puede responder y les puede proporcionar asesoramiento en materia contable, en materia tributaria, legal, registro de marcas, y obviamente cualquier tipo de asesoramiento legal que puedan necesitar. Nosotros los acompañamos desde la creación de la empresa.
de la constitución de la sociedad, la apertura de las cuentas bancarias, ofrecemos el domicilio legal, el representante legal. Por lo tanto, ustedes, digamos que al momento de iniciar el negocio, se tienen que desentender de todo lo que implica ese gasto, digamos, primario y todas esas gestiones primarias, porque nosotros podemos brindarle ese servicio. Obviamente que si tienen interés en este tema en particular, que son las trading y cómo operan, ustedes pueden solicitar al finalizar este webinar que nuestra empresa les envíe un mail con la grabación de esta charla, y obviamente de más está decir que cualquier tipo de pregunta o consulta que desean hacer, con mucho gusto podemos contestar, y podemos coordinar una reunión por Zoom para poder asesorarlos en caso de que tengan ya pensado, digamos, abrir una empresa, o que ya estén pensando en alguna operación de trading o cualquier otro tipo de operativa en territorio uruguayo. Creo que no hay ninguna pregunta. Voy a revisar el chat, pero no tenemos ninguna consulta. Por lo tanto, podemos dar finalizado este webinar. Acá igual de todas maneras les dejo el mail, y acá tenemos mi email particular y el teléfono de la oficina del Uruguay en caso de que ustedes quieran contactarse. Yo les agradezco muchísimo el haber participado en este webinar, y les deseo a todos una muy buena jornada.